La Universidad de Ilón es una de las más sostenibles del país y hasta aquí vino para quedarse en 2005 Raquel Cortés, una profesora aragonesa que da clases de cultura hispana. Hey, hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Dani de Aragonesas por el Mundo, encantado de conocerte. Igualmente, ¿qué tal todo? Muy bien, ¿y tú? Bien. Bueno, cuéntame, ¿a qué te dedicas aquí? Aquí soy la subdirectora del Centro de Español, como un centro de idiomas, pero solo de español en la Universidad de Ilón. Enseñamos diferentes clases de conversación, tenemos actividades de películas, clases de cocina. ¿A la gente de Carolina del Norte le gusta aprender español? Sí, muchas veces lo necesitan o les gusta la tontería de pedir nachos en español y cosas así, margaritas. Cuestan las palabras diferentes, yo digo coche, tú dices carro, pero ella dice auto. Pero intentamos enseñar un poco de todo. Hay fotos de España y está el cachirulo también, ¿no? Sí, ahí tengo el cachirulo puesto. Lo uso para cuando hacemos alguna actividad que les tapo los ojos, les explico lo que es el cachirulo, la mitad no se enteran, pero lo traje para eso, para tener un poco aquí de Aragón y usarlo en las actividades. 3 minutos más, 2-3 minutos, entonces luego se rellenan uno y le ponen el azúcar y se comen uno, por lo menos. Estamos cocinando flan, que todavía no está en el horno, aquí tenemos 2 flanes, y alfajores, que es unas galletas, creo que son típicas de Argentina, ¿no, Paula? Sí. Aprendemos los verbos en español, diferente vocabulario como delantal. ¿Para qué estudias español? Porque muchos libros de la guitarra en español, yo leyendo muchas, no entiendo más con mis dedos de izquierda, no, derecha. Una vez hice una clase de Jota, pero la hice en una clase. Puse un vídeo en YouTube y les enseñé la Jota de niños. Te hemos traído una cosilla, un regalo. Oh, ¡unas castañuelas! Ay, me encanta. ¿Sí? Sí, siempre me quise traer mis castañuelas, nunca me las traje. Las castañuelas se toca cuando se baila, depende del ritmo, se toca al ritmo de la música. O si bailas despacio, puedes marcar el ritmo y hacer. Y aquí es como en las películas que hay estas asociaciones de alumnos que le hacen novatadas. Como fraternidades, todo eso. Sí, tienen casas donde viven, aquí atrás hay unas Alfa Pi, no sé qué y todo eso. Lo que hacen no lo sabemos, yo no lo sé muy bien porque nunca he estado en esas casas, pero van de fiesta, mucha gente lo dice, pagas por tener amigos y te eligen, tienes que pasar un proceso, te hacen unas novatadas. Hay sexo, hay alcohol. Hay rumores, yo nunca he estado en una de esas fiestas, pero se supone que es así bestia, como en las pelis. Pues aquí se ponen muchas organizaciones para cuando hacen recaudaciones de fondos y cosas para eventos de voluntariado, cosas así. Y están vendiendo, ahí atrás estaban vendiendo entradas para una cosa de Chile, para niños con autismo, van a hacer una cena y el 10% va para eso, diferentes cosas para ayudar. O sea que por lo menos están comprometidos socialmente. Sí, eso hay mucho. No quiero, como mucha moda de ser solidario. También como paso la tarjeta y te doy algo, pero al fin y al cabo mucha gente en este país pienso que sí que ayuda a muchas causas. O en cualquier lugar de la universidad puedes ir andando con tu ordenador o con tu iPod o lo que sea que tenga internet. Mucha gente viene a estudiar. Yo tengo como 10 años más que estos estudiantes y yo no he vivido esto. Mi portátil me lo compré antes de venir aquí, que ya había terminado la carrera. O sea que estuve toda la carrera sin portátil y no me hizo falta. Móvil cuando tenía 21 años. Y ahora el niño pequeñito se va al parque y le dan un móvil para que no le pase nada. Y si le tiene que pasar, le va a pasar. Pero es un poco generacional también. Raquel, aquí la vida se hace en el coche. Pues sí, desgraciadamente. He visto a gente maquillándose en el coche, vi a uno afeitándose, que no me parece muy seguro. Desayunan en el coche, comen en el coche, van al banco en el coche y puedes meter dinero, puedes sacar dinero, puedes hacer cualquier transferencia desde el coche. Voy a cambiar un dinero que tengo en monedas. I would like to deposit some coins in here. Deposit some coins. ¿Y entonces cómo funciona esto? ¿Qué es esa cápsula? Esa cápsula es donde, para no acercarte a la ventanilla, lo puedes hacer desde aquí, metes la cápsula y lo mandas. Y ahora que llega tu cambio, ¿no? Ahí está. ¿El dólar? El dólar. Thank you for that. Seguimos en el coche. ¿Y ahora qué? En el coche puedes ir a comprar. ¿A comprar? Sí.
Sí, y no hace falta que te bajes del coche. Te metes en la tienda, ves lo que hay, puedes comprar patatas, puedes comprar Doritos, cerveza, hielo, diferentes bebidas. Ahí veo que tienen algo de comida como para ir tirando, papel higiénico. Para un apuro. And a bottle of water, please. Bottle water. Yeah. O sea que en 5 minutos hemos ido al banco, al súper. Y no hemos andado. Que eso para ellos es importante. Sí. ¿Y tú cómo lo llevas? Intento ser menos vaga de lo que te deja hacer el país. El problema son las prisas. Si tengo una actividad en el trabajo y tienes media hora, te metes aquí, compras el hielo, vas al otro sitio y te pides por la ventanilla. O sea, que a veces sí que viene bien. Ahora estamos en un barrio más humilde, que no es de donde la gente que va a la Universidad de Elon no viven aquí. Hay mucha gente de México, Centroamérica. Muchas familias vienen aquí, no aprenden inglés, los hijos nacen aquí, ya son estadounidenses, entonces ya se adaptan más, pero también hay mucho gueto. ¿Y por qué nos has traído aquí? Bueno, aquí en el centro estamos ayudando a varias familias, en este caso son todas mexicanas, son 3 familias, y les dan clases, yo solamente coordino, pero les dan clases particulares de diferentes cosas. ¿Podemos entrar a conocerlos? Sí, vamos a conocer a Mónica. Daniel, de Aragoneses por el Mundo. Mónica Cervantes. Encantado. De Norte Carolina. De Norte Carolina. ¿Pero originaria de dónde? De México. De México. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos? Les ayuda para que se motiven en cosas que no entienden. Ellos les ayudan para que saquen adelante ese trabajo, que no se queden, ¿cómo se dice?, atrapados atrás, para que puedan seguir adelante con las tareas. Mónica, ¿y cómo es la vida para un mexicano aquí en Estados Unidos? Bien difícil, bien difícil. En primera por el idioma, ¿verdad? Porque uno pues no sabe hablar bien el inglés. Y en segunda pues el trabajo, el conseguir casa, un carro, porque aquí uno si no tiene un carro pues no hace uno nada. No hay camiones, no hay transporte, no hay nada. Si quieres ir a la tienda pues tienes que irte tempranito para poder seguir caminando. Y cuando está frío, cuando cae nieve y todo eso pues peor porque no podemos salir. Yo ya vine a mesa puesta, como quien dice, ¿no? Vine con trabajo, vine los primeros años que tenía aquí, vine con coche, me pusieron coche y todo. Solo pagaba la gasolina, ni el seguro, ni nada. Entonces ya pude ahorrar para comprarme un coche, que sigo pagando, pero hay más facilidades. Pues a mí me mandaron en avión, pero mi hermana ella se vino en tren. Se cayó del tren, se lastimó, estuvo un tiempo donde tenía en la frontera, ¿verdad? Se quedó mientras que se componía o algo. Después se la volvió a aventar otra vuelta y pasaron por el desierto. Y me dice que es muy, muy difícil. Mis papás no conocen a mis hijos, yo no conozco a mis sobrinos. Quisiera ir para volver a reencontrarnos otra vez. Si nos vamos todos, yo ya no puedo regresar, porque no me voy a arriesgar a perder la vida por querer ir. Mientras estemos todos juntos, aunque no tengamos suficiente dinero, suficiente comida, pero que estemos todos juntos y que tengamos salud, creo que eso es más que suficiente. Pues aquí está Paul, que trabaja en la oficina de estudios internacionales, oficina internacional de Elon. Y él es Jim, es profesor de historia en la Universidad de Elon. How is Raquel? Raquel is great. She's my teacher. Es mi profesora. ¿Tu profesora de español? Mi profesora de español. Muy buena profesora. Well, look how she dresses. What's wrong with it? Nothing, she's very creative and very fun, yeah. Y lo que es muy gracioso también es lo que tenemos aquí, ¿no, Raquel? Calamares falsos, pollo, musos de pollo falso, y estos son como cositas de cangrejo falso. ¿Por qué falso? Estamos en un restaurante vegetariano que todo es vegetariano y todo es imitación. Puedes comer tofu también o puedes comer imitación a filete, atún, pollo, gambas, con tofu, con seitán, con diferentes cosas que imitan la textura de la carne y le echan especias para que sepa eso, pero no es carne. Raquel, ¿y el postre también es vegetariano? Sí, este de hecho es vegetariano, es vegano, no tiene huevos, no tiene nada de origen animal. ¿Qué es? Es una tarta de zanahoria. Desgraciadamente no nos podemos quedar a catarla nosotros y nos toca hablar ya del futuro. ¿Te ves volviendo a casa? Me veo volviendo a casa, no sé cuándo. Cada año llega el contrato y cada año me lo pienso. Y cada vez que cojo el avión en Madrid me lo pienso, pero no sé cuándo. Muchas gracias por este día, que degustéis la tarta de zanahoria. Venga, hasta luego. Un placer. Chao.